Esta particular historia comienza con Senua, una guerrera picta que emprende un arduo viaje hacia Helheim para reclamar a Hela el alma de su amado Dilion, asesinado por los vikingos. Senua está constantemente acompañada por las voces en su cabeza, que no solo la atormentan, sino que también le brindan consejo y compañía. Además, sufre de alucinaciones visuales que distorsionan su percepción de la realidad. Convencida de que padece una maldición, Senua es perseguida por una entidad conocida como la Oscuridad, que intensifica su angustia y desafía su determinación en cada paso de su travesía. Las voces que la atormentan, conocidas como las Furias, le hablan constantemente sobre el aumento de su presencia desde que ocurrió cierto accidente. Sin embargo, Senua las ignora para concentrarse en su misión, a pesar de que las voces insisten en que no es seguro dirigirse a Helheim, el reino de los enfermos, los caídos y los ahogados. Aunque muchos están presentes en ese sombrío lugar, no todos encuentran descanso. Las voces siguen abrumando a Senua tanto positiva como negativamente, obligándola a mantenerse alerta ante todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente porque se encuentra en un territorio peligroso y desconocido. Las voces discuten entre sí sobre la valentía de Senua al emprender tal travesía en soledad. Sin embargo, una de las Furias aclara que no es la valentía lo que le otorga fuerza a ella. Menciona que la valentía es para aquellos que solo temen a la muerte, pero el temor de Senua es mucho más profundo de lo que aparenta. Las Furias le informan que ya conocen su presencia en ese lugar y que lo más sensato sería retirarse. Le advierten que deje de exponerse a peligros innecesarios, pero como de costumbre no obtienen respuesta alguna de Senua, quien sigue remando por las aguas putrefactas de Helheim en busca de un puerto o algún lugar donde pueda desembarcar. Una vez más, las voces discuten al ver a Senua tan pensativa. Una de ellas enfatiza que simplemente está asustada, lo cual es comprensible dado el lugar en el que se encuentra. Sin embargo, considerando todo lo que ha vivido, cualquiera pensaría que ya se ha adaptado a las tinieblas. No obstante, las tinieblas crecen y se fortalecen, ejerciendo un efecto cada vez más negativo sobre ella. Aunque Senua intenta ignorarlas o fingir que puede soportarlas, las tinieblas siempre están presentes en su mente, especialmente cuando ella se encuentra más vulnerable. En lugares como Helheim, donde basta una mirada para comprender que solo hay muerte, las tinieblas también la acechan. Tras navegar durante un tiempo, finalmente halló una orilla donde poder atracar su bote. Sin embargo, al descender de la embarcación comenzó a titubear, especialmente porque las voces insistían en que debería regresar, sobre todo si se sentía tan asustada, ya que nadie la juzgaría por ello. Pero Senua las enfrenta, haciéndole saber que no hay vuelta atrás, y para reafirmar sus palabras, ella misma patea su bote a lo lejos. Las voces recriminan su acción al llamarla insensata, pero Senua tiene firmeza en su elección. Ahora no solo escucha las Furias, sino también la voz de su padre, que le recuerda las historias que le contaba cuando era niña, donde mencionaba que las tinieblas que la atormentan residen en Helheim y que su destino se encuentra allí. Gracias a él pudo conocer la ubicación de Helheim, ya que la única otra opción que tenía era morir y que un cuerpo en llamas llevara su alma hasta la puerta de Hela. Sin embargo, gracias a la guía de su padre, ella conoce la posibilidad de que los vivos o incluso los dioses sigan otro camino. Este sendero comienza abandonando las islas de Orkney y navegando a través del Mar del Este hasta encontrar una ruta que conduzca al norte, descendiendo luego a través de oscuros y profundos valles. En este trayecto deberán transcurrir 9 noches a caballo por el sendero, siguiendo las aguas de un gran río que los conducirá a un puente cubierto de oro. Este puente marca el comienzo del camino hacia Helheim. En ese lugar atraviesa el río de cuchillo que fluye desde el sombrío mundo de Niflheim hasta los salones de Hel. Las Furias advierten a Senua de que las tinieblas se acercan, hambrientas de vidas como la suya. A pesar de ello, ella no se detiene y sigue avanzando hasta encontrar aquello de lo que su padre afirmaba su existencia. Al fin, Senua logra alcanzar Helheim. Sosteniendo la cabeza de su amado entre sus manos, busca desesperadamente alguna señal que le indique su ubicación exacta, aunque no logra obtenerla. Sin embargo, al menos está bastante consciente de que el alma de su amado está en Helheim, ya que pudo percibirla. Hela tiene su alma prisionera y ella debe liberarlo. Por el contrario, las voces se percataron de que el origen de las tinieblas proviene de Helheim, tal como había mencionado su padre. Precisamente, intentan desalentar a Senua respecto a su objetivo de recuperar el alma de Dilion. Sin embargo, ella otra vez las ignora. Una vez más, las voces debaten entre sí, una muestra simpatía hacia el motivo de Senua para visitar Helheim, mientras que la otra refuta sus imprudentes acciones, argumentando que no logrará alcanzar sus objetivos y que simplemente se está poniendo en riesgo innecesariamente. Senua avanza por el terreno hasta encontrar el puente que se supone solo las almas pueden cruzar. Por esta razón debe buscar una ruta alternativa ya que ella sigue con vida. Afortunadamente, su padre también le señaló qué camino debería tomar. Ella sigue esa senda, la cual la conduce a un pasadizo oculto que la lleva a descubrir una extraña puerta.
puerta. En su camino se encuentra con un individuo llamado Druth, quien es conocido por los habitantes del norte como un embustero. Sin embargo, ella ya estaba al tanto de su existencia, dado que tenían un acuerdo en el que Druth la guiaría tanto en la vida física como en la espiritual. En este momento, él le propone que compartirá historias sobre Hale si ella consiente en que él se una a su travesía. Gracias a la ayuda de Druth, logra encontrar un método para abrir la puerta, lo que le permite proseguir su camino sin dificultad alguna. En su relato, Druth menciona que durante los 6 años que pasó como esclavo en Hell, observó detenidamente a los hombres del norte, lo cual le permitió aprender sobre sus costumbres. Druth intentaba exponer las costumbres que había observado en los relatos que contaba, pero todos sus oyentes se reían con excepción de Senua, quien escuchaba atentamente. En el presente que Druth se une a las voces que resuenan en su mente para entablar conversación. Una de las furias señala que Senua ha intentado alejar las voces de su mente al fingir que no eran reales, pero este intento resultó infructuoso, ya que las voces siempre persisten. A medida que sigue avanzando, rememora la historia que su padre le narró acerca de la gobernante del reino de los muertos, Hela, una gigante que es hija de Loki, otro dios nórdico, este dios cuyo linaje es temido por todos, no tanto por parte de la madre que también es malvada, sino más bien por su padre. Debido a eso es que el Padre Supremo, o sea Odín, decidió echar a Hela a Helheim, otorgándole el poder sobre cualquiera que pereciese de enfermedad, vejez, de sufrimiento o por autodesvivirse. Dado que ella es la única capaz de revivir a los muertos, es imperativo que Senua hable y negocie con Hela para poder recuperar a Dilion en caso de que desee tenerlo de vuelta. Senua logra llegar a otra puerta. Las voces debaten entre sí sobre si es apropiado que se acerque o que se retire de ahí. Sin importar su decisión, Senua avanza hacia la puerta que la llevaría a los territorios de los no vivos. Debe encontrar a su amado, incluso si eso implica hablar directamente con la diosa semipútrida que gobierna ese lugar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, las voces la advierten sobre la oscuridad que se aproxima. Pronto es envuelta por la tiniebla y ruega a quien sea que la haya atrapado que le devuelva a Dilion. A cambio, promete no resistirse más. Sin embargo, si lo hiciera, perecería, por lo que debe enfrentarse a la materialización de aquello que siempre la atormenta para poder sobrevivir. Se involucra en un combate que no perdura mucho tiempo, antes de que caiga derrotada, superada por la fuerza de las tinieblas que buscan corromper su cuerpo y consumir su mente hasta alcanzar el núcleo de su alma, aniquilando todo lo que ella es, o al menos eso es lo que pasaría en caso de que ella se entregara o se enfrentara directamente con las tinieblas. Por fortuna, recapacitó a tiempo para mejor concentrarse en su misión de buscar a su amado. Sin embargo, había sido tocada por la oscuridad, algo que le creó una putrefacción en el brazo que crecerá cada vez que ella fracase. Si la putrefacción consigue llegar a la cabeza de Seuna, ella no podrá concluir su misión. La cabeza decapitada de su querido Dilion la ayuda como consuelo en esta situación en la que no haya la manera de poder abrir la puerta, recordando las palabras de su amado que le recordaba que las batallas más fuertes y complicadas se libraban en la mente de uno mismo. Senua, después de pensar en las maneras en la que podría abrir la puerta, recuerda algo que su padre le había contado. Su padre le advirtió sobre la presencia de dioses que la resguardan, como Surt, el dios del fuego, o Balravn, el dios de la ilusión. Ancestro de los profetas, amo a los cuervos. Él consigue cazar a sus presas con el poder de las ilusiones. Después se da un festín con sus restos, pero que también son la clave para abrir la puerta, puesto que debe derramar la sangre de aquellos dioses para que la puerta se abra y así entrar a la tierra de los muertos, por lo que ella decide ir a derrotar en batalla a los dioses, empezando con Balravn, recordando las palabras de su padre que le advertían sobre no confiar en sus ojos estando en el territorio de Balravn. Tiene que encontrar otra manera de conseguir la verdad en caso de que la necesite para avanzar en su travesía. Su realidad se distorsiona, pero debe mantenerse firme. Las voces, aunque mayormente la desmotivan, una de ellas siempre trata de impulsarla para que avance en su aventura. Otra, en cambio, le recordaba que en esta ocasión tampoco podrá cerrar los ojos para poder continuar, ya que nunca pudo hacerlo para evitar los horrores que le aquejaron. Senua ignora sus palabras hasta llegar a una puerta, pero antes de entrar, una criatura de la oscuridad aparece para atacarla. Senua consigue vencerla para continuar, teniendo que superar la ilusión que provienen de los cuervos. Una vez lo logra, puede abrir la puerta que necesitaba para continuar, pasando por un área que, aunque parece ser como el mundo corriente, le deja la sensación de sentirse observada. Otra vez debe hacer lo necesario para abrir una puerta que impide su paso, hasta que escucha la canción de Balrog, algo que podría llevarlo hasta donde se encuentra el susodicho, pero al mismo tiempo podría hacerla caer en las ilusiones del dios. Pero afortunadamente no es así. Su único enemigo en el camino es la psicosis abrumándola, o al menos hasta que varios de los lacayos de la oscuridad intentaron atacarla. Como pudo, tuvo que defenderse de esas horribles criaturas para poder continuar. En el transcurso, otra vez los cuentos que escuchaba de pequeña llegan a su mente, esta vez sobre
sobre Odín y sus hermanos, que mataron a Ymir, la gigante, dando pie a que se creara el mundo humano a partir de su cuerpo. Sus huesos se volvieron las piedras, la carne fue la tierra y la sangre se convirtió en el mar salado. El cráneo de Ymir fue transformado en el cielo y su cerebro formó las nubes. Odín junto a sus hermanos capturaron las chispas que volaban desde Muspel para convertirlas en estrellas y usaron las grandes cejas de Ymir como murallas para proteger el nuevo mundo de la amenaza de los gigantes. Cuentos de antaño que invocan a las furias, quienes le recuerdan que ha dejado atrás a todos sus seres queridos, su hogar y todo para entrar en un bosque para quizás nunca más regresar. Pero una de ellas menciona que Senua ya está acostumbrada a eso, porque las tinieblas desde joven la obligaron a no tener un hogar, porque convertían todo lo que ella conocía en algo maligno. Las voces también mencionan aquel día que Senua se aventuró hace mucho tiempo en el bosque, y las tinieblas casi la matan cuando quiso enfrentarlas, de no ser porque Druth la salvó. Ella no la cuenta. Ella quería casarse con Dilion, pero temía infectarlo con la maldición que ella tiene, así que intentó vencer a las tinieblas. Las furias la dejan continuar con las pruebas, hasta que llega a la prueba final, que dictará si puede entrar a la fortaleza de Balravn. Mientras realiza lo necesario, Druth decide contarle la historia de un hombre llamado Rindan, empezando con que los hombres del norte capturaron a la hermana de Findan, y su padre lo envió a pagar su liberación, y cuando lo hizo, se llevaron su oro para después encadenarlo y dejarlo por un día entero sin agua ni comida. Luego fue liberado sin motivo aparente. Cuando regresó, los enemigos de su padre incendiaron su casa, causando la muerte del padre, que murió en el incendio, y su hermano murió a manos de ellos. Findan consiguió escapar, pero ingenuo, él cayó en la trampa de los enemigos de su padre, que le ofrecieron una compensación para disculparse por la pérdida que sufrió, invitándolo a un banquete en el que fue atrapado por los hombres del norte, quienes después lo mandaron a Hel, en donde se volvió un esclavo, aunque después de 6 largos años, sus anteriores amos llegaron al lugar e incendiaron todo, una oportunidad que utilizó Findan para escapar de ese sitio. Con el desenlace de la historia se revela que Findan fingió su muerte a manos del fuego, abandonó su antiguo nombre y adoptó el título de Druth, un mentiroso y viejo tonto, enloquecido por los horrores que le habían hecho presenciar, pero que él luego narraba a cualquiera. En su escape resultó gravemente herido a manos del fuego, pero pudo llegar al bosque, lugar en donde conoció y salvó a Senua de la oscuridad, cogiéndole afecto a ella porque, a comparación de las otras personas a las que les había contado sus historias, le interesó sus relatos y no se burló de ellos. A raíz de eso, le prometió que la guiará en la vida física y espiritual. Por eso es que ahora la acompaña en su viaje como un recuerdo vivido. En el proceso, consigue finalizar la última prueba de Balravn, pudiendo abrir la puerta, pero antes de poder pasar por ella, es atacada y envuelta por la oscuridad. Sometida por las tinieblas, pide auxilio a Druth, quien le recuerda que debe usar el espejo de hierro pulido que le obsequió antes de morir, ya que este espejo se utiliza para mirar al otro mundo. De esa forma, aunque las tinieblas la tengan atrapada dentro de sus garras, las tinieblas también estarán atrapadas por Senua. Senua consigue recomponerse, pudiendo defenderse de su atacante, que se revela como Balravn, que estaba jugando con su mente con ilusiones. Algo que también se evidencia es que ella intentó derrotarlo en el bosque cuando fue a enfrentarse con la oscuridad, y no pudo lograrlo porque se trataba de otra ilusión. Pero esta vez no es así. Después de un duro combate en donde también tuvo que enfrentarse con lacayos de la oscuridad, blande su espada para darle fin al dios de la ilusión. A pesar de su victoria, ella irónicamente se acercaba más a su fin, porque la putrefacción se expandió por su cuerpo y las tinieblas se volvieron más fuertes. Sin duda, algo bastante injusto. Con la muerte de Balravn, consiguió una de las llaves con la que podrá abrir la puerta que da al mundo de los muertos, por lo que a Senua no le importó ver la putrefacción expandirse, a sabiendas que estaba un paso más cerca de recuperar el alma de su amado. Todo su entorno se volvió mucho más iluminado, regresando sobre sus pasos, teniendo que pasar por aquel sitio que antes era bastante tenebroso para llegar a su siguiente objetivo, pero de repente consigue visualizar en una piedra el rostro de su difunta madre, Galena, una sanadora quien también padecía de la severa psicosis que provocaba visiones que solo ella podía ver, algo que su madre consideraba una visión especial. Ella le enseñó a Senua a ver el mundo de forma brillante y hermosa, al menos hasta que un fatídico día las tinieblas se la llevaron, quedando al cuidado de su padre. Antes de continuar, su madre le recuerda que siempre la estaba acompañando y cuidando. No solamente se encuentra con su madre, lamentablemente otra vez su camino se ve impedido por la presencia de amenazantes criaturas que ella debe vencer para llegar a la puerta del dios del fuego, Sort, un gigante de fuego que proviene de una de las tierras más antiguas de la humanidad. Los hombres del norte suelen recurrir a su espada en llamas para que arrase con sus enemigos. El dios del fuego es el próximo objetivo de nuestra protagonista, ya que necesita vencerlo para poder abrir la puerta. Las voces de su cabeza rememoran el día en que se encontró con Druth regresando del bosque, quien poseía terribles quemaduras que obtuvo al escaparse. Senua había sentido lástima
lástima por él porque, debido a la gravedad de sus quemaduras, era muy probable que tuviera los días contados. Senua debe aventurarse al terreno del dios del fuego, que al igual que como con el dios de la ilusión deberá pasar por unas pruebas para obtener lo que quiere. En el camino, Druth cuenta la ocasión en la que extranjeros invadieron sus tierras por primera vez. Él conocía el idioma lo suficiente como para pedir clemencia, pero a raíz de eso lo llevaron como esclavo, algo que mucho después lo llevó a arrepentirse y desear ser aniquilado como los demás, porque como esclavo tuvo que llevar muerte, fuego y esclavitud a otras tierras, propagando de las tinieblas que aquejan a la protagonista. De ahí en que ambos congeniaran también. Las pruebas de Surt la hacen revivir recuerdos horrorosos. Droth le informa que para avanzar no debe apartar la vista. Por lo visto era muy común hacerle sacrificios al dios del fuego, al cual le decían el negro porque su apariencia tenía algo quemado. Él era el líder de los gigantes de fuego. Druth le hace ver que debe encontrar su propio camino y desafiar a los dioses, porque ninguno de ellos responderá a sus plegarias. Él intentó que escucharan sus súplicas, así que le rezó a todos los dioses existentes y ninguno le respondió. Todas las pruebas de Surt la llevaban a un escenario repleto de fuego y agonía. En una de esas, las bolsas de la pierdan sobre la presencia de la oscuridad que intenta acabar con ella. Senua puede reaccionar a tiempo para impedirlo. Al vencer a las criaturas, sigue avanzando y Druth nuevamente hace su aparición con sus sabias palabras, recordándole a Senua que un mundo colapsado no es tan malo, porque con la destrucción puede renacer algo nuevo. Senua quiere saber cómo él pudo vencer las tinieblas. Druth explica que el miedo le otorgó lucidez para ver lo que los demás no, refiriéndose a la libertad que le podía dar el fuego. Lo que otros veían con temor, incluso sus propios amos, él lo vio como una oportunidad para ser libre. Al finalizar la última prueba de Surt, Senua es consumida por las llamas. El recuerdo con su amado en el que él le hizo prometer que regresaría a él es lo que la impulsó a levantarse. Ahora cara a cara se encuentra con Surt, aquel dios que deberá vencer para poder abrir las puertas de Hel. Aunque fue un combate bastante extenso, ella consiguió derrotarlo. De esa forma, no solo consiguió abrir la puerta, sino también pudo vencer al, en teoría, causante de la muerte de Druth, que antes de morir le había confesado que era un erudito que fue convertido en esclavo, viviendo torturado, siendo llevado por sus amos a los ataques que ejecutaban hasta que poco a poco su cordura se fue extinguiendo, dando paso a las tinieblas que lo atormentaron, al igual que Senua es atormentada. Ella se dirige a la puerta de Hel, lugar en el que al momento de entrar los recuerdos de su pasado atacan su mente. Cuando ella se fue a enfrentar sus tinieblas y reprimir a las furias, precisamente porque se había enamorado de Dillion y no quería que su condición le afectara a él sin ella saberlo, su aldea fue atacada e incendiada. Cuando regresó, encontró el horror, el lugar en cenizas y cuerpos por todos lados, incluido el de su amado, que fue usado como sacrificio. Y como es la creencia de que en la cabeza radica el alma, Senua cortó la cabeza de su amado para usarlo de vasija y obtener su alma al ir al inframundo para después llevarlo de nuevo a casa. La muerte de su querido Dillion considera que es su culpa porque en su intento de huir de las tinieblas, cree que las guió hasta él para condenarle un sufrimiento sin fin peor que la muerte misma. Los dioses la convirtieron en una guerrera por una razón: su cruzada es visitar Hel, centrarse en su futuro para obtener su libertad. Pero las tinieblas la esperaban, buscan derrotarla, varias aparecen en su camino para lastimarla, pero ella las enfrenta. Sus voces a veces le ayudan en el combate al advertirle o aconsejarle. Al vencerlas, continúa su camino recordando las palabras de Druth que le advertían que una vez en Hel no debía seguir un sendero recto, sino abrirse paso por su cuenta para alinearse con los secretos del lugar que la llevarían con Hela. Aunque las historias narraban que los salones de comedores de Hel eran festines, se dice también que su plato es el hambre, su cuchillo a la hambruna. En el umbral de la entrada todos tropezarán, además de que se ha dicho que la cama del lugar es el lecho de la enfermedad y las cortinajes de su cama se denominan llamas de pira funeraria. Y aunque de por sí parece ser algo aterrador, el sitio supera sus expectativas. Al pasar por el puente que da a la puerta de Hela, las tinieblas aparecieron. Hela hizo acto de presencia. Senua se mostró intimidada por la presencia de esa diosa y los insultos que recordaba de su padre, quien la denigraba, despreciándole como guerrera. Aún así, ella toma su espada para combatir las tinieblas, pero lastimosamente no es lo suficientemente fuerte como para pelear con Hela. Cae del puente y pierde su espada que se quebró. Senua, adolorida, piensa que es insensato seguir intentando ganar una batalla que sabe que no podrá ganar. Sin embargo, la voz de su amado llega a su cabeza, quien no quiere que se rinda. La ayuda a recomponerse, le pide que llegue a él. Las furias la instan a que ignore lo que escucha, creyendo que se trata de un engaño, pero ella quiere llegar a donde está su querido Dillion, aun cuando su cuerpo adolorido se cayera a pedazos, porque no planea dejar a la única persona que se interesó en ella, aun cuando ella no era una chica que podía hacer cualquier cosa. Su padre, Simbel, procuró inutilizarla mucho o evitar que fuese independiente. La forma en la que conoció
conoció a Dillion fue en una de esas veces en la que salía de casa a recoger leña para el fuego o hierbas medicinales. Lo observó usando una espada bajo la sombra de un árbol. La primera vez que lo vio, el mundo desértico y solitario de Senua cambió por completo. Por primera vez en muchos años pudo sentir un rayo de esperanza y de luz cálida. Esa misma esperanza es la que mueve el cuerpo de ella, que busca acercarse a Dillion. En cuanto se acerca lo suficiente, es transportada a un lugar hermoso. Aquel día en el bosque en el que conoció directamente a Dillion al hablarse, porque él la vio entrenando. La reconoció como la hija de Sinbel y ella admitió que aprendió a pelear así solo por observarlo a él. Dillion, al ver su potencial, le propuso que se unieran juntos a las pruebas de los guerreros. Desde entonces pasaron mucho tiempo juntos. Entrenaron juntos, haciendo que ella pasara mucho tiempo alejada de su padre, mejorando sus movimientos, estilo de combate e intuición, algo que la convirtió en una guerrera excepcional. En el transcurso, la amistad que formó con Dillion se convirtió en amor. Aunque aún Senua no superaba su pasado, ni las tinieblas, la vida con Dillion la ayudaba a seguir, pero toda esa maravillosa vida desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Le arrebataron a la única persona que la hacía sentir segura y reconfortada, alguien que le enseñó a ver el mundo con colores diferentes y descubrir cosas nuevas. Su propia sombra, que se manifiesta como otra voz en su cabeza, la desalienta con su búsqueda, pero ya se niega a dejar que Dillion se pudra en Hel, así que le ordena a la voz que se calle. Senua había prometido encontrar a Dillion. Eso hará, por lo que continúa con su camino hasta encontrar una espada que es capaz de matar a los dioses, bautizada como Gramr, una espada forjada por el dios Odín, que se la obsequió a Sigmund, un gran guerrero. Una espada que ella intenta retirar de la vaina, pero es repelida, fracasando en su intento, por lo que le pide ayuda a Druth, que le informa que la espada aparenta estar íntegra, pero en realidad fue destruida hace mucho tiempo. La única forma de conseguir la espada es superar las pruebas de Odín, una prueba por cada fragmento de la espada, que son 4. Para hacer esas pruebas debe ir al árbol de la muerte, que la llevará a las tierras donde podrá realizar los retos. En el proceso, Druth le cuenta sobre Baldur, el dios de los hombres del norte, hijo segundo de Odín, conocido por ser hermoso, bondadoso y sabio. A pesar de ser uno de los dioses más justos y correctos, también fue el primer dios en morir. Ella es transportada a otra tierra, lugar en donde debe variar entre dos perspectivas, una brillante y otra oscura, mientras escucha la historia de Druth sobre Baldur, cuya madre hizo que todo lo que existiese en el mundo hiciesen juramento de no lastimar a su hijo. Eso incluye el agua, fuego, veneno, tierra, bosque, acero e incontables cosas más. Pero un dios astuto, conocido también por ser el dios del engaño, Loki, el padre de Hela, estaba molesto y quería hacer algo contra Baldur, que era inmune a todo. Así que un día se transformó en mujer. Se acercó a la madre de Baldur para saber si es realmente cierto que todo lo que existe en el mundo no puede dañar a Baldur, revelando que al único que a quien no hizo que jurara nada sobre lastimar a su hijo fue al muérdago. Loki, astuto y envidioso, ideó un plan para conseguir la muerte de Baldur. Fabricó un dardo con un muérdago y acudió con los dioses que celebraban con Baldur su inmunidad, lanzándole objetos. En ese lugar estaba el dios ciego Hot, y Loki aprovechó para acercarse a él, sugiriéndole que participe también en la actividad, algo en lo que en un principio Hot se negó al no poseer arma alguna que pueda utilizar, además de no poder localizarlo. Loki se aprovechó de eso, así que le hizo entrega del dardo que había creado. Con su artimaña consiguió la muerte de Baldur, demostrando que no era tan intocable como se aparentaba. Todos los dioses lamentaron la pérdida del gran guerrero Baldur. Velaron su muerte con una gigante que llegó montando un lobo para empujar el barco de Baldur hacia el mar. La muerte de Baldur caló en muchos, sobre todo en su esposa, que murió poco después. De tristeza, ambos fueron quemados para ser enviados a Hel. Aún así, los dioses no podían aceptar la muerte de Baldur. Por lo mismo, todos los dioses enviaron a Hermod hacia los terrenos de Hela para que negociara con ella y que le permita a Baldur regresar a casa, ya que todos los dioses lo querían de vuelta. Hela, al no estar convencida del amor que le profesaban a Baldur, propuso un trato en el que todo lo que existe en el mundo llore por la muerte de Baldur. De ser así, podrá regresar con los dioses, pero si existe aunque sea alguien o algo que se niegue, Baldur permanecerá en Hel con ella. Dicho y hecho, todos lloraron por Baldur. En cuanto los dioses mandaron mensajes para que se enteraran, todos querían que saliera de Hel, a excepción de una giganta que se encontraba en una cueva. Dicha giganta afirmaba que Baldur nunca fue su amigo, así que prefería que Hel lo mantuviera ahí. Por su actitud, se creía que esa giganta se trataba de Loki disfrazado. Druth finaliza su relato en el momento en el que Senua visualiza lo que es la silueta de Dillion, motivándola en su aventura, recordando cómo Dillion despreciaba el inframundo y consideraba que los druidas, como el padre de Senua, Sinbel, eran poca cosa. Dillion se parecía en ese aspecto a su propio padre, quien no creía en nada que no viera con sus ojos. El único detalle es que el padre de Dillion era ciego. Senua no puede evitar rememorar lo segura que se sentía con él, así
así que para alcanzarlo decide pasar por una tabla para nada estable con tal de llegar con la persona que la liberó de las garras de su abusivo padre. Pero al llegar a Dillion, la figura de su amado se tira al agua, pero en dichas aguas consigue avistar un recuerdo de Dillion, en donde consolaba a Senua para hacerle entender que su padre Sinbel no puede comprender las tinieblas mejor de lo que ella puede hacerlo, por lo que debe ignorar los comentarios de un druida como él, que son celtas conocidos por su gran sabiduría y conocimiento de las tradiciones, pero también son personas que creen que la forma en que el viento sopla es indicador de algún castigo divino. Es gracias a él que Senua cree estar maldita. A ojos de Dillion, la condición de Senua era un don que los dioses le habían otorgado en vez de un castigo, y las tinieblas solo era el precio a pagar. Para él, solo era una parte más de la persona que amaba, algo que Senua tardó en entender. Después de todo, ella se fue a enfrentarse a las tinieblas sola para proteger a Dillion de la oscuridad, pero solo empeoró la situación porque no pudo protegerlo al llegar tarde cuando atacaron su aldea. Sin saberlo, al haber aceptado eso, superó la prueba, obteniendo un fragmento de la espada. Ahora debe continuar con otro. Nuevamente, al ingresar al mundo, Druth comienza a narrar una historia, esta vez sobre una plaga que azotó las tierras heladas del norte, una plaga que reclamó más de cientos de vidas, sobre todo a las personas mayores de 40 años y a los más jóvenes, bebés recién salidos del vientre materno. Contaban con marcas de la plaga sobre su piel. Ni bien termina de narrar aquello, Senua es transportada al próximo mundo, sitio en donde también ve la silueta de Dillion. Al avanzar, asemeja la prueba como la que tuvo que superar en las pruebas de los guerreros. Una de las pruebas consistía en pasar un lago, en el que Senua, al probar el agua, percibió una putrefacción que alertó sus alarmas. Ella intentó advertir a los demás de que debían partir de ahí, pero todos la ignoraron. Es más, se rieron de ella porque ellos no notaban nada. Pero como dicen por ahí, quien ríe de último, ríe mejor. Aunque en este caso, Senua no se carcajeó porque ella fue de las pocas que no formó parte de los cuerpos que se amontonaron al morir por alguna enfermedad desconocida adquirida después de pasar por ese lago sucio. La gente notó que Senua era diferente y por eso la culparon por la plaga, afirmando que ella estaba maldita y que trajo las tinieblas al clan. Cuando eso pasó, Dillion nuevamente la consoló. Les recordó que los únicos que pueden afirmar si ella está maldita o no son los dioses, pero la gente estaba asustada, que inventaron cosas para explicar las situaciones, pero no por eso tienen que ser ciertas. Le sugirió que debía dejarse conocer por ellos y dejar de pensar sobre sí misma como un monstruo. Concluye su prueba. Al hacerlo, se dirige a la otra que le sigue, un sitio en el que al seguir la figura de Dillion termina en unas oscuras mazmorras. La oscuridad del lugar alborota sus voces, quienes solo quieren que Senua esté a salvo. Druth intenta opacar las voces al contarle sobre Hervor, una joven guerrera que le recuerda a Senua. Hervor era hija de un berserker quien murió después de que Hervor nació, una chica salvaje y muy obstinada que aprendió por su cuenta a luchar con armas. Ella fue en búsqueda de la espada Tirfing, un tesoro oculto en el lugar donde fue enterrado su padre. Para llegar a ese lugar necesitaba apoyo. Hervor entonces se disfrazó de hombre para unirse a una banda de guerreros en la que pronto se convirtió en el líder. Al llegar a la isla en donde había sido enterrado su padre, ella tuvo que bajar por su cuenta debido a que sus hombres se negaban porque creían que había algo peligroso en ese sitio. Hervor consiguió la tumba de su padre, a quien llamó de la muerte para pedirle que le entregara la espada, porque no era decente ultrajar las tumbas de los muertos, en especial si son armas importantes para ellos, y al hacerlo su padre la señaló como alguien loca que había perdido el juicio. De ahí que Druth piense que Senua se parece a Hervor. Los gritos agónicos de Dillion guían a Senua por los oscuros pasillos, pero pronto Senua se da cuenta que está caminando en círculos. No solo eso, sino que cuando consigue avanzar, se percata que la voz no se trataba de Dillion, pero dicha voz la guía a una habitación que, aunque vacila, termina abriendo, entrando a un espacio en donde debe enfrentar sus miedos. En ese lugar revive el momento en el que enfrentó a su padre porque quería irse. Su padre creyó que eran las tinieblas hablando por ella, pero ella reconoció que sabía cómo podía vencerlas a su manera, pero por eso debía irse con Dillion. Su padre despreció a Dillion, recalcándole a Senua que ningún chico la ayudará cuando vea la putrefacción que hay en ella. Los únicos que pueden ayudarla son los dioses, dioses que hablan a través de él. Cuando ella insistió en irse, su padre la golpeó, obligando a Senua a amenazarlo con su espada para reafirmar su decisión. A pesar de que trató de olvidar ese momento para superar la prueba, debió recordar cómo su padre la amenazó al decirle que si se iba, tendría la sangre de los demás en sus manos, porque llevaría las tinieblas a donde vaya. Completada la prueba, avanza a la que sigue. Esta vez todo su entorno se vuelve oscuro. Debe caminar en la penumbra a ciegas, solo escuchando la voz de Dillion y con sus otros sentidos. Consigue llegar a un río. Dillion le indica que debe continuar por ese sendero. Senua aprovecha para disculparse por involucrarlo en eso, pero Dillion le resta importancia porque él solo quiere ayudar a su amada. Mientras avanza, se encuentra con una
unas extrañas criaturas, pero al estar oscuras aunque no las ve, se da cuenta que esas criaturas no pueden verla. Dillion sugiere que las tinieblas la están probando, por lo que ella debe mantener el control para sobreponerse a ellas. Senua, al confiar en sus sentidos, puede llegar a una luz, pudiendo superar la prueba. Después de todo, esa luz se trataba de Dillion, que apareció entre la oscuridad de Senua, otorgándole un rayo de esperanza a alguien que solo necesitaba un motivo para salir de las tinieblas. Con todas las pruebas concluidas, ahora puede retirar la espada Gramr de la vaina, una espada que le otorgará la bendición de Odín para que camine como una diosa en los salones de Helheim, pudiendo desafiar y hasta ganarle a Hela al ser iguales. Al retirar la espada, su sombra intentó intimidarla con que sufriría terribles consecuencias si agarra la espada, comparando su necedad como la vez en que ignoró las palabras de su padre que le advirtieron que no debía irse. Y poco después, las tinieblas atacaron el clan de Dillion, causando sufrimiento a los demás. Entre las personas que murieron por la plaga estaba el padre de Dillion. Su sombra altera sus recuerdos, haciendo que Dillion la culpe por lo que pasó, algo que claramente nunca pasó. Senua consigue librarse de su sombra y enfrentar a las tinieblas, usando la nueva espada que consiguió con la ayuda de Dillion. Luego tiene un largo viaje por lo que parece ser un mar de muertos, sitio donde se ve obligada a luchar para sobrevivir a medida que avanza. Se encuentra con una ilusión de su madre que sufrió por las tinieblas que la llevaron a la locura, dejándole sin más opción que entregar su vida a los dioses. Su sombra le sugiere que haga lo mismo, para así evitar lastimar a otros, pero Senua no planea ceder. Pero de igual forma, la voz continúa intentando desalentar a Senua para que acepte que aunque recupere a Dillion, él no le agradecería porque ella aniquiló a sus amigos y familiares al llevarles las tinieblas, algo que no es cierto porque Dillion, aun cuando perdió a su padre, intentó evitar que Senua se fuera porque no quería perderla a ella también. No quería que las tinieblas se interpusieran entre ellos, por eso hizo prometer a Senua que jamás se rendiría. Después de un largo recorrido por el mar de cadáveres, al final regresa al árbol, y también sus voces regresan a ella porque por un tiempo se desconectaron de la cabeza de Senua. Aunque son impertinentes, muestran verdadera preocupación por Senua. Al final consigue llegar a entrar a los salones de Helheim, pero al pasar por unos de los pasillos le informan que una gran bestia protege Helheim, llamada Garm. Las voces le advierten que retroceda porque la bestia ya ha olido su esencia, pero si retrocede por temor a la oscuridad no podrá salvar a Dillion, por lo que decide avanzar aún corriendo el riesgo de ser alcanzada por la criatura. En el camino se encuentra encerrada a Galena, su madre, que mostró cómo sus delirios la llevaron a quitarse la vida porque escuchaba voces que le insistían en que debía morir ya que estaba muerta en vida. Antes de poder ayudarla, su madre desaparece de su vista. Ese sitio le recuerda al asfixiante entorno en la que estuvo la mayor parte de su vida, complicando la mente de Senua, que le costaba continuar, sobre todo teniendo la voz de su madre pidiendo auxilio o algunas de las furias desalentándola, además de ser acechada por Garm. En un momento es perseguida por Garm, un jabalí gigante y semipútrido. En eso, Senua pasa por un puente que se rompe, perdiendo la cabeza de Dillion, que cayó en un pozo, algo que debe recuperar si quiere guardar el alma de Dillion. Sin más opción, debe ir al pozo, en que se enfrenta con más criaturas de la oscuridad. Una vez obtiene la cabeza de Dillion, sale del pozo. Descubrió un largo y reprimido recuerdo de las creencias fanáticas de su padre que lo llevaron a quemar viva a su madre para curarla de su oscuridad, pero le hizo creer a Senua que su madre había tomado su vida impulsada por las tinieblas que la consumieron. Senua luego debe cruzar otro puente lleno de vikingos, los cuales le impiden llegar a la cima de la montaña. Los derrota y llega a un pasillo con un espejo a medio camino. Cuando llega al espejo se observa que su reflejo le pide no continuar, pero ella sigue adelante. Luego se encuentra con Drut, el cual le cuenta sobre la persona que los vendió a los vikingos. Después de eso, por fin consigue dar con Hela, la cual es vigilada por vikingos y versiones negras de los jefes anteriores. Después, Senua le suplica a Hela que resucite a Dillion, pero la diosa solo atraviesa a Senua con una espada. Toma la cabeza de Dillion para entonces narrar un poema. Al final del poema, ambas cambian de lugar y Senua lanza la cabeza de Dillion al mar. Con esto, Senua ha llegado a aceptar que no puede cambiar su situación ni el destino de un ser querido y continúa su búsqueda, aparentemente con los únicos amigos reales que le quedan, las voces. Además de que aunque siempre estará plagada de su oscuridad, recordó lo que le dijo su madre de mirar el mundo con ojos brillantes. Todo continúa con Senua. Ella ya aceptó la muerte de Dillion y entendió que debía perdonarse a sí misma para avanzar, y encima mantuvo la promesa que tenía con él sobre que no permitiría que el alma de cualquier persona sufra como la de él. Utilizando sus habilidades de buena guerrera para poder lograr su cometido, Senua sigue conviviendo con sus traumas y con la amenaza latente de una recaída, porque como se ha mencionado anteriormente, las voces de Senua nunca se van completamente y la acompañan o atormentan en cualquier lugar en el que ella esté. La muerte de Dillion es lo que la impulsa a seguir adelante
adelante. Después de todo, quiere darle un sentido al dolor que sufrió por la muerte de la única persona que dio luz en su vida y no la marginó por su condición especial. Un día, los nórdicos regresaron a las tierras de Senua, despojando a los habitantes de sus cosas, tierras o incluso su libertad, convirtiéndolos en esclavos a los cuales golpean o atan. Los nórdicos viajan haciendo y deshaciendo. De todos ellos hay uno al cual llaman maestro. Senua se ha dejado capturar con el fin de acabar con esa persona que esparce el terror por sus tierras, luciendo indefensa ante ellos, permitiendo que ellos la arrastren hasta los barcos en donde la encadenaron y mantuvieron cautiva, porque de esa forma, inconscientemente, la estarán llevando a donde está el causante de todo eso. Pero para su mala suerte, las mareas estaban bastante agresivas, causando que el barco en el que era transportada comenzara a tener problemas, causando la destrucción del mismo, algo que la hizo caer al agua junto a los otros prisioneros, perdiendo la conciencia por unos instantes antes de que sus voces la ayudaran a despertar. Senua recupera la conciencia, dirigiéndose a la superficie para obtener algo de oxígeno, pero alguien intenta ahogarla. Al aferrarse a ella, consigue librarse de las manos del sujeto para nuevamente tomar aire. Las olas marinas están muy agresivas y siguen revolcándola hasta terminar en la costa de un sitio en el que duras penas consigue reponerse. Tal vez el ver el cuerpo de uno de los esclavos que está en el barco con ella le ayudó a apurarse en salir de ese lugar antes de que las olas siguieran azotándola contra las piedras. Ahora que ya no cuenta con el barco, deberá conseguir un nuevo camino para llegar al lugar a donde quiere. Como de costumbre, sus voces le ayudan, pero al mismo tiempo no tardan en reprocharle sus acciones y rebajar sus capacidades. Aún así, Senua continúa, ignorando sus palabras. Entre todas las voces se suma una que, aunque ya no es tan persistente, no quita que todavía la sigue acechando, tratándose de la oscuridad que le advierte de que ese lugar no es un sitio en el que deba estar, algo que respaldan sus voces porque esas tierras son muy oscuras, dándole oportunidad a las tinieblas de atraparla nuevamente. Después de todo, es propensa a caer otra vez en lo que tanto le costó salir, pero el miedo es algo que aprendió a enfrentar. Debido a que ya estuvo en Hell, se enfrentó a la mismísima Ela, a sus miedos, y todo por la única persona que le dio esperanza, siendo Dillion la fuente de su valentía para encaminarse sin ninguna ayuda a acabar con Maestro, personaje que lidera a los nórdicos que aterrorizan a su gente, los mismos que también habían quemado su aldea y sacrificado a su amado. A pesar del dolor de su cuerpo, ella debe continuar para evitar que la tormenta y el frío terminen con ella, escuchando los gritos agónicos de aquellas personas que no pudo salvar, las vidas arrebatadas por los hombres del norte. Senua termina colapsando en el suelo por el agotamiento, momento preciso en que aquella voz gruesa que la atormenta, la sombra, le recalca que fue un error de ella ir a ese sitio, porque la atraparán y sus esperanzas serán inútiles. Senua, aunque está cansada, rápidamente se levanta para enfrentar a la sombra, exclamando que nunca más volverá a escucharlo o a asustarse por él. De repente, la alucinación que sufría desaparece, regresando a su entorno original. Las furias hablan sobre lo sucedido, sobre aquella sombra que en realidad es la voz de su padre atormentándola, pero Senua está consciente de que a pesar de ignorarlo, esa voz siempre estará arraigada como raíces en su mente, esperando algún momento de cavilación o debilidad para poder perturbar la mente de la guerrera. Senua, aunque tenga miedo, no se detendrá con su objetivo. Hay fuerzas y promesas que la impulsan a seguir adelante. Senua avanza por el terreno para explorarlo en busca de señales que la guíen para continuar. En el camino escucha los gritos de una mujer a la que desea ayudar, pero lamentablemente no tiene las fuerzas como para poder enfrentarse al hombre que la lanzó por el acantilado, así que no consigue socorrerla, por lo que debe seguir con su camino mientras la voz de su padre intenta sembrar el miedo en ella, algo que ella trata de evitar. Incluso recibe sugerencias de las furias para que ignore aquella voz, ya que ellas también lo odian. Después de un corto recorrido por la isla, encuentra el estandarte de los esclavistas, algo que significa que seguramente también estarán cerca, así que vuelve a explorar el área, encontrándose con varios cuerpos de los esclavos y personas que habían sido capturadas. Encuentra algo que le recuerda a su buen amigo, Druth, aquel que la acompañó en toda su travesía por Hell, contándole historias que le hacían sobrellevar la situación, ayudándole también a resolver las pruebas que había en su camino. La voz de Druth le pide que no lo olvide, ni mucho menos sus historias, recalcándole que ahora que salió de Hell y se encuentra en Midgard, o sea, el mundo de los hombres, aún tiene que ser bastante cuidadosa, ya que el sitio es igual o más peligroso que Hell. Druth le menciona que ahora que está en tierras desconocidas, debe ir al corazón del lugar para ubicarse bien, explicándole que la tierra que está pisando es uno de los terrenos nórdicos, un lugar muy oscuro y frío, comparándolo con Niflheim. Aunque cuenta con el mismo peligro abrasador como Muspel, Druth también añade que hace poco los nórdicos se asentaron en esas tierras, por lo que aún tratan de conquistarla y someterla. Senua avanza, observa a un esclavista a la distancia. Ella toma un rol más discreto para así llegar hasta él y no
no ser percibida en ningún momento. Después de todo, aún no cuenta con las fuerzas necesarias para luchar y no posee una espada o arma para un enfrentamiento. Otra vez, Senua presencia sin poder hacer nada como un nórdico acaba con la vida de una persona. Sus voces le reprochan su ineptitud y cobardía, sumándose la voz de su padre que también le recalca que dejó morir otra vez a alguien. Senua aún quiere salvar a aquellos que han sobrevivido al impacto del barco. Está decidida a ayudar a los esclavos. Ella continúa avanzando, pero la voz de su padre cada vez toma mucha más fuerza. No solo atormenta su mente con palabras, sino también con ilusiones en su camino, por lo que otra vez las furias le sugieren que no escuche la voz de su progenitor. Debe encontrar unas runas para poder continuar. Empieza a buscar por su alrededor para encontrar lo que quiere y lo consigue prontamente. A medida que avanza, encuentra todavía más cuerpos, algo que la voz de su padre utiliza para atormentarla y hacerle ver que no pudo ser capaz de lograr su objetivo, salvarlos. Las manifestaciones visuales de aquellos que no han sobrevivido no ayudan a Senua a hacerle frente a las palabras de su padre. Son las furias quienes motivan a Senua a continuar, o parte de ellas, porque siempre hay una que está de acuerdo con considerarla débil. Senua tiene la esperanza de que aún haya sobrevivientes a los cuales ayudar, algo que le ayuda a ignorar la voz insistente y reprochante de su padre. De esa forma continúa avanzando hasta que repentinamente es atacada por uno de los nórdicos. Como Senua no quiere ser atrapada ni mucho menos morir tan lejos de sus tierras, sobre todo a manos de los nórdicos, tiene que defenderse utilizando la misma espada del nórdico para finalizar con la vida del esclavista. Luego de quitárselo de encima, se queda con la espada y ahora que ya está armada, tiene mayor convicción en ayudar a los que pueda. Debe seguir su camino, pero no pasa mucho tiempo antes de que sea encontrada por otro de los hombres nórdicos. Lógicamente, ella debe defenderse de este sujeto. Una pelea que concluye con rapidez. Unos gritos de auxilio alertan a Senua, quien rápidamente se dirige al lugar de donde proviene dicho escándalo, encontrándose con un hombre que es arrastrado por un nórdico que planea acabar con su vida. En esta ocasión, ella no piensa quedarse de brazos cruzados sin hacer nada por ayudarlo, así que llama la atención del nórdico para disponerse a luchar con él. El hombre que está a punto de ser asesinado logra escapar de ese sitio mientras ella acaba con la vida del esclavista nórdico. Acto seguido continúa avanzando y para su mala suerte nuevamente es víctima de presenciar la muerte de uno de los suyos. La frustración incentiva la voz de su padre que le recalca que ella está maldita. Las furias tampoco le ayudan en este caso al llamarla débil y corrupta. Su mente está tan agobiada por el constante palabrerío de las voces que no se percata que un nórdico está acechándola, consiguiendo así poder atacarla desprevenida. Por poco la desarma, pero Senua evita eso al tomar rápidamente una distancia prudente, recuperándose del golpe para embestir con su espada al nórdico, al cual prontamente despoja de su vida. Avanza por las tierras, otra vez escucha gritos de auxilio por parte de aquellos quien supone son los esclavos. Esta vez venían de debajo de un barco que está volteado. Es su oportunidad para seguir ayudando, por lo que ella no desaprovecha el momento y se dirige al lugar, pero al acercarse es víctima de las burlas de las furias, porque resulta que no había nadie en el sitio y que simplemente era una ilusión auditiva. Las furias se burlan de que ella no consigue distinguir la realidad de las ilusiones. La tachan de inútil y tonta, una ingenua que pensaba que podía salvarlos a todos, pero en su defecto los dejó morir para empeorar las cosas. Su mente le juega una mala pasada porque los gritos de agonía de aquellos que murieron en el mar la atormentan de igual manera. En su intento de huir de las voces, terminó atrapada en esa zona, por lo que al subir el agua debe aguantar la respiración por un momento hasta que el agua fue retraída por el mismo mar, dándole tiempo para poder salir, aunque un poco desorientada por lo reciente. Toma grandes bocanadas de oxígeno antes de continuar, debido a que está distraída por las palabras de su padre y de las furias. Otra vez ignora que alguien se le acerca. En esta ocasión se trataba de un esclavo que intentaba pedir su ayuda. Lamentablemente, ella no consigue ayudarlo porque pronto es asesinado por uno de los nórdicos. Quien después intenta acabar con Senua, la patea e intenta desarmar, pero Senua es muy buena en el combate y termina degollándolo. No consigue recuperarse de ese enfrentamiento antes de ser golpeada por un esclavo que está huyendo de otro nórdico, al cual también debe enfrentarse. Luego de eso, camina un poco más hasta conseguirse con el esclavista jefe del barco en donde estaba. Al contrario de los demás, él sí habla su lengua. Le advierte que es más sensato que él la capture a que se enfrenten en un combate. Lógicamente, ella no tiene temor a luchar, pero sí está consciente de que debe capturarlo si quiere obtener la información que necesita. Así que ambos inician un combate, en el que cabe resaltar, este es un oponente mucho más difícil de vencer para Senua, sobre todo porque ella está atacando sin el objetivo de acabar con su vida, contrario al nórdico que está atacándola para matar. Ella, como puede, esquiva los ataques, pero el individuo es un muy buen guerrero, que además está disfrutando del combate con Senua. Tiene el lujo de jugar un poco con ella solo por diversión. El nórdico menciona que no quiere matarla porque le serviría más con vida, algo
algo que prolonga demasiado ese combate debido a que quiere acabar agotando a Senua. Logra desarmarla antes de darle un golpe tan fuerte como para aturdirla. Aunque está débil y en el suelo, ella no planea rendirse. Con su mano agarra la hoja de la espada para evitar que el hombre dé el golpe final, y con un hacha que había cerca lo hiere en la pierna para desestabilizarlo, haciéndolo caer y dándole la oportunidad para que pueda posicionarse sobre él y golpearlo una y otra vez. Las furias le sugerían que acabara con la vida de aquel que le arrebató las vidas a inocentes. Incluso el mismo nórdico le ordena que acabe de una vez con él, pero ella medita bien sus acciones. Si acaba con la vida del nórdico lo haría por venganza, dejaría que la oscuridad la controle, y debido a que ella no quiere ser consumida por la oscuridad, decide perdonarle la vida porque necesita que él la lleve al lugar al que se dirige. Después de todo, el nórdico conoce más esas tierras que ella. Senua necesita ir a donde llevan a los esclavos para liberarlos, pero el hombre le menciona un hecho muy evidente, y es que ahora no puede caminar debido a que Senua le clavó un hacha en la rodilla. A Senua no podría importarle menos la situación precaria del esclavista nórdico. Ella planea obtener lo que quiere para poder avanzar, pero no es inhumana. Le conviene tener vivo al esclavista, por lo que empieza a caminar a un ritmo adecuado para no herir demasiado al hombre. En el camino, ella interroga al nórdico sobre unos símbolos que ha visto. El esclavista aclara que aquel es el símbolo de su padre, alguien llamado el Godi. Él afirma que su padre es la persona que gobierna esas tierras, debido a que los habitantes de dichos terrenos son débiles según su criterio. Incluso tiene el tupé de señalar a Senua como débil. En respuesta, ella decide hacerlo caminar más rápido para que sufra por la herida de su pierna. En el camino, el nórdico no para de lanzar improperios, amenazas y un sinfín de odio verbalizado hacia Senua. Continúan hasta llegar a un asentamiento. Sin embargo, el mismo nórdico le ordena a Senua que se detenga debido a que el sitio parece que sufrió un ataque, algo que confirma al acercarse más, sugiriendo que el asentamiento fue destruido a manos de los Draugr, los enemigos de los nórdicos. Las furias hacen que Senua entre en un debate moral por entrar al sitio para salvar a las personas que supuestamente escucha sufrir, o hacerle caso al nórdico que le informa que ese sitio es muy peligroso ahora. Al final se deciden entrar utilizando al nórdico como su guía mientras buscan otra entrada. El nórdico estaba de acuerdo por obligación claramente en llevarla a su pueblo, pero no está dispuesto a guiarla al asentamiento ya que es consciente del peligro que hay en esa zona. A medida que recorren esas tierras, ven varias tumbas y el nórdico aclara que esta es su forma para honrar a los muertos, pero si continúa avanzando nadie podrá honrarla a ella. Claramente, el nórdico busca preservar su vida, intentando apelar a la razón de Senua para que reconsidere y se vayan de ahí, pero para su mala suerte, las furias y ella consideran que hay algo adentro, por lo que Senua está dispuesta a entrar y hacer cara a lo que sea. El nórdico, en cambio, se niega a hacerlo, indispuesto a poner un pie en el asentamiento. A raíz de eso, Senua decide golpear la pierna herida del guerrero y hacerlo caer, aprovechando el momento para atarlo a un palo. De esa forma no huirá mientras ella está dentro del asentamiento. Antes de alejarse del hombre, le recuerda que esa sensación de estar atado e indefenso, esperando posiblemente una muerte terrible, es lo mismo que sintieron varios de los esclavos y personas que capturaron, obteniendo como respuesta otra amenaza del guerrero, cuyo deseo actual es acabar con Senua. Senua entra al asentamiento, encontrando nada más que muerte y destrucción. No hay nadie vivo, solo el hedor de la carne en descomposición o la de las brasas que apenas se mantienen ardiendo, un entorno que le recuerda a los eventos que sucedieron en su pueblo, al día que se llevaron a su amado Dillion, rememorando aquel pasado por el cual constantemente es atormentada, y las voces en su cabeza no le ayudan tampoco. Para empeorar las cosas, al explorar el pueblo se encuentra con un sacrificio igual de grotesco que la ocasión en la que tuvo que ver el día que perdió a Dillion. De hecho, la sombra o voz de su padre le recalca que ese horrible lugar abrirá las puertas de los recuerdos que ella tanto se empeña en mantener reprimidos. Su entorno tampoco colabora para mantenerse firme ante la presión de aquella voz que intenta hacerla caer en las tinieblas, siendo atrapada en sus recuerdos, al principio tratándose de recuerdos lindos, como la vez en que fue recibida en casa por su madre, quien le cantaba varias melodías que recuerda con cariño. Pero no todo es tan lindo, aunque hay momentos en los que obtuvo mucha felicidad. El dolor perdura en la mente de Senua, sobre todo por esa ocasión en la que su pueblo fue atacado por los nórdicos, teniendo que defenderse de esas horribles memorias que intentan acabar con su cordura. Al hacerlo, su entorno cambia drásticamente a un sitio que también le resulta familiar, y para menos porque se trataba del lugar en donde se encontraba sacrificado Dillion, sitio donde la sombra, que es la voz de su padre atormentándola, intenta debilitarla y hacerla flanquear, pero ella toma esos dolorosos recuerdos de su amado como un constante recordatorio de la promesa que le hizo. Ella no ve esa promesa como una prisión, algo que su padre le intenta hacer creer, sino más bien como el motivo por el cual continuar. A raíz de eso consigue salir de la trampa mental en la que estaba,
Senua, continuando con su recorrido, llegando a una cabaña en donde encuentra a unos nórdicos colgados en el techo, recordando que el esclavista que capturó había mencionado que todo eso fue provocado por los Draugr. Aparte de los cuerpos colgantes, no encuentra mucha cosa de utilidad, así que decide salir de ese sitio para explorar lo que sigue hasta que da con una luz, permitiendo seguir una ruta que la lleva hasta un lugar apartado, lugar en donde están los Draugr, consiguiendo verlos cara a cara. Horrorizada por lo bestiales que resultan ser aquellos hombres, literalmente Senua presencia como uno de esos individuos le quita la cabeza a alguien para después comérsela. Las furias no hacen más que decirle que huya lo más rápido que pueda de ahí antes de que la encuentren, pero ella se mantiene firme en su decisión. Senua espera que ellos se retiren para avanzar, lógicamente con sigilo y cautela para evitar que su cabeza sea la siguiente en ser el aperitivo de los salvajes Draugr. Al avanzar, encuentra a un extraño hombre que parece que la conoce. Las furias incentivan a Senua a salvarlo, pero la voz de su padre interviene con la excusa de intentar hacerla reaccionar porque es insensato salvar a alguien que no conoce, sobre todo correr el riesgo al hacerlo. Pero Senua recuerda que su querido Dillion también la salvó sin conocerla, por lo que ella planea hacer lo mismo. Avanzando por la zona encuentra varias situaciones que explica el miedo que tenía el nórdico a hacer este grupo, porque estos salvajes masacran de una forma bestial a sus víctimas. Lamentablemente Senua no puede hacer nada al respecto porque la superan en número, aún debe mantenerse oculta de ellos, por lo que se esconde y se mueve por el área, hasta que puede llegar con el hombre a quien quiere salvar. Cuando está a punto de liberarlo, es atacada por uno de los Draugr. Rápidamente ella se libera de los brazos del sujeto para poder atacarlo, derrotándolo en un momento. A su alrededor se cuece una pelea entre los Draugr y colonos, incluso una colona advierte a Senua de un ataque, del cual ella se defiende rápidamente, pero los enemigos aparecen uno tras otro. Senua debe defenderse de todos ellos y acabar con la vida de cada uno. Se le complica la situación cuando varios la abordan para acabar con ella, pero Senua es lo suficientemente valiente como para acabar con ellos, pero eso sí, se apresura en desatar al hombre que afirmaba que la estaba esperando. Eso lo hace antes de que otros Draugr lleguen. Las cosas no acaban ahí porque de repente la tierra comienza a temblar y a fragmentarse. Senua no entiende la situación, pero el hombre le ordena que huyan de ahí lo más rápido que puedan. Por alguna razón los Draugr desaparecieron con la llegada de la luz del día. El hombre que salvó Senua se presenta como Fargrimr, explicando que terminó ahí porque antes había un asentamiento que sufrió ciertos daños, por lo que fue al asentamiento Freyslaug a pedir ayuda, pero ya había sido tomado por los Draugr. Fargrimr también le comenta que los Draugr hacían las masacres que ella presenció porque intentaban llamar a una criatura, pero dicha criatura llamada Iltauga, una gigante que aparece en cuanto el sol se oculta, también había matado a los Draugr, así que Senua no entiende el porqué de su adoración. Este hombre, Fargrimr, conoce muchas cosas, entre esas el nombre del esclavista que capturó Senua, llamado Thorgestr de Borgarbirki. Además también le ofrece a Senua una estadía en el asentamiento de él para poder ayudarla en lo que pueda como modo de agradecimiento. Cuando salen del asentamiento se encuentran con Thorgestr, el esclavista nórdico que Senua había dejado atado en la entrada del lugar. Ella vacila en si liberarlo o no, debido a que Fargrimr conoce la ubicación que ella necesitaba para llegar a los esclavos, por lo que ya no necesitaría de Thorgestr. Sin embargo, aunque pudo haberlo dejado ahí para que muriera de inanición o a manos de los Draugr, ella decide salvarlo y dejarlo libre. Fargrimr le ofrece ayuda al nórdico para curarle la herida de su pierna, algo que regañadientes acepta Thorgestr, aunque aún mantiene su carácter prepotente y agresivo. El trío se dirige entonces al asentamiento de Fargrimr, lugar que según las propias palabras del hombre es acechado por la gigante Iltauga, que pisa sus plantaciones y acaba con el poco ganado que tienen, un lugar que en su momento fue paz y armonía para aquellos que se unieron a él. En cuanto llegan a este sitio, Thorgestr no duda en expresar su repudio ante toda la ruina y desastre que ve, recalcándole a Fargrimr que de haberse unido a ellos las cosas serían diferentes, pero el nombrado mantiene su idea de que no hay honor en el camino que ha elegido Thorgestr. Después de esa breve discusión continúan caminando hasta que de repente empieza a temblar la tierra, todos se detienen y Fargrimr se toma un momento para asegurarse de la situación, dándose cuenta que aunque todavía es de día, Iltauga está ahí, por lo que todos deben correr hacia las colinas, que es el único sitio en donde estarán seguros porque la gigante no llegará hasta ahí. Senua debe esquivar la tierra rompiéndose y los constantes terremotos, hasta que de repente de la tierra emerge una gigante criatura, grotesca y destructiva, la mismísima Iltauga. Senua, al intentar defender a Fargrimr de la gigante, se encuentra cara a cara con Iltauga, que se nos presenta como un ser cuya pura rabia se canaliza hacia la destrucción. Previamente Fargrimr había dicho que aquella gigante era imparable y que su ira no puede ser domada, pero al encontrarse directamente con ella, Senua puede ver algo más, que hay algo más que cólera en el gigante. A pesar de que no puede asegurarse de qué se trata, Senua se siente conectada con el gigante en más de un sentido, siente
siente que Iltauga sufre al igual que ella. Pronto es salvada por Thorgestr, que le clava una lanza en la cabeza a la gigante, obteniendo la oportunidad de huir a la cueva junto a los dos hombres, escalando después por un pozo para llegar a la colina. Estando ahí, Senua exige explicaciones sobre quién es Iltauga. Fargrimr decide contarle que un día un volcán entró en erupción, causando que rompiera el muro que separa Midgard de Jotunheim. Por ende, los gigantes se dirigieron al este para devorar y acabar con todo lo que se atravesara en su camino, explicando que desde entonces hay algunos que resisten a los constantes ataques de los gigantes. Por otro lado, hay gente como Thorgestr y su padre que utiliza a otras personas para contener a la oleada de gigantes con la excusa de mantener a salvo a su propia gente. Todas las personas que pertenecían a las tierras de Senua son ofrecidas como sacrificios a los gigantes para que dejen en paz al pueblo de Borgarbirki. Obviamente Senua quiere que ese tipo de cosas se detengan, pero Thorgestr no está muy receptivo con sus peticiones. Por ende, como tal, la única forma de tener los sacrificios es derrotando a la gigante, y Senua está dispuesta a hacerlo, aunque claro, la sombra no para de recordarle que tal hazaña es imposible considerando que estamos hablando de una gigante. Nuevamente las sombras la encierran e intentan detenerla en su travesía con la excusa de mantenerla en el sitio que pertenece, pero Senua ya no tiene temor, por quien durante mucho tiempo fue intimidada, así que logra avanzar con una antorcha para movilizarse entre la oscuridad del sitio, porque ahora que ella conoce lo que es la luz, puede usarla a su favor, consiguiendo llegar a un lugar en donde es atacada por representaciones físicas de su locura que obviamente quieren dominarla. Simbel insiste en que los dioses no pueden ser aniquilados, la única forma para vivir con ellos es ganarse su favor por medio de sacrificios, así que no debe evitar los sacrificios humanos, pero ella no escucha razones, aun cuando su padre intenta arrebatarle la luz porque quiere recordarle que ella pertenece a la oscuridad, debido a que esa es su única constante, pero ella aún así no planea ceder a las amenazas de su padre que quiere verla en la penumbra. Ella entiende que la gente de Thorgestr está cegada por una mentira, asustados y confundidos al igual que ella lo estuvo por un tiempo, el periodo en que estuvo escuchando a su padre, que siempre procuró justificar todas sus acciones con que los dioses hablaban a través de él, y es por eso que Galena, la madre de Senua, fue sacrificada, creyéndose que con su muerte el pueblo prosperaría con tranquilidad hasta la llegada de Senua. Por eso mismo, Senua no planea apaciguar a los dioses, sino más bien destruirlos, acabar con ellos para que no sigan habiendo muertes en honor a ellos. Por fin consigue salir de la oscuridad que la retiene, para informarle a Fargrimr que si hay una forma de acabar con la gigante. Él confía en sus palabras, siente que la única que podría hacer tal cosa es solo Senua, sobre todo porque sabe que ella es especial, sabe que ella escucha las voces de Bordr y Gandir, que ella es capaz de ver el mundo de otra manera. Él afirma que Senua es una Seyokona, una vidente. Después de eso, Senua pide la ubicación de Iltauga para buscarla. Fargrimr le indica que la gigante se esconde al amparo de un acantilado. Fargrimr le habla a Senua sobre los Huldufolk, gente poderosa y oculta, gente que en el pasado fueron casi igual de poderosos que los dioses, pero que ahora se esconden bajo la tierra. Incluso los titanes se mantienen al margen de ellos, pero Fargrimr no está seguro de que aquellas criaturas estén dispuestas a ayudarlos, porque no sienten ningún afecto por los humanos. Como tal, los únicos lazos que los unen solo es la angustia y la desesperación. Fargrimr explica que esos seres la pondrán a prueba, e incluso hasta intentarán acabar con su vida, pero si ella consigue superar todas las pruebas que le encomienden, podrá ganarse el favor de ellos y obtendrá lo que necesita para poder acabar con Iltauga. Fargrimr proporciona a Senua la ubicación en donde supuestamente se encuentran estos seres. Ella no tarda en encaminarse al lugar, aprovechando que todavía es de día y no es tan común que salga Iltauga. Cuando se aleja, el mundo a su alrededor cambia. Otra vez una maniobra de aquella sombra que trata de consumirla. Senua aún así mantiene la calma y continúa, resolviendo varias pruebas para desbloquear su ruta. De repente, una extraña voz alerta a Senua de su presencia, dándole a entender que está siguiendo el camino correcto para llegar con los Huldufolk. En el camino recuerda cómo Drut le había contado cómo los Skalds proclamaban que los Grettir, en un viaje con otros, habían sido sorprendidos por una tormenta que los obligó a atracar el barco en una isla cercana. Carentes de fuego, decidieron buscar uno para su uso, y al otro lado del estrecho lo encontraron. Grettir planeaba llegar hasta él solo nadando, y con eso en mente, Senua consiguió dar con una señal que la ayudó en su camino para avanzar. Las extrañas voces otra vez se presentan, anunciando que no desean a Senua porque ven la oscuridad que ella trae consigo. Ellos prefieren que se vaya, pero ella es persistente. Supera otra de las pruebas que hay en su camino para proseguir de esa forma. Las cosas se tuercen cuando en su camino aparecen los Draugr, quienes no dudan en amenazar la integridad física de Senua. Por lo visto, ellos también buscan a los Huldufolk. Senua es atrapada por uno de ellos, pero pronto se defiende con su espada, atacando al
al Draugr y acabando con su vida prontamente. Pero el Draugr no estaba solo. Hay otros en la zona que también están decididos en que Senua sea la próxima en ser el sacrificio para la gigante Iltauga. Menos mal, ella es una hábil guerrera que derrota a todos los enemigos que se le tiran encima. A pesar de ser un lugar peligroso, ella continúa con la prueba y resuelve el acertijo. Al superar todas las pruebas, tal y como dijo Fargrimor, Senua se ganó el favor de los Huldufolk, quienes consideran que ella es la indicada para encontrarlos. Un lago cercano a Senua comienza a abrirse, creándose un camino para ella. Irónicamente, aquello que por tanto tiempo la perturbó y fue causante de que la marginaran en cualquier sitio, es lo que ahora la hace especial a los ojos Fargrimr y para los Huldufolk. Ella desciende hacia la cueva en busca de la respuesta que necesita para acabar con la gigante Iltauga. Aunque es un lugar en donde no llega la luz del sol, esta vez no tiene miedo porque las promesas a su querido Dillion la mantienen con un hilo de esperanza. Sabe que podrá resistirse a cualquier amenaza de las tinieblas, pero al aventurarse por el lugar no encuentra nada más que oscuridad, pasajes estrechos y húmedos. Las furias piensan que todo fue una trampa y que lo mejor es que se vaya, pero avanzando un poco más encuentra una estatua que le recuerda a otras de las de su amigo Druth, que menciona algo sobre una luz que poco después encuentra Senua. Por ello la sigue hasta dar con una antorcha que usa para encender un fuego, una llama que resulta azul, algo que indica que de alguna forma está siguiendo el camino correcto. Por seguir las señales que encontraba, Senua terminó cayendo en un pozo lleno de agua. Lo bueno es que contaba con una antorcha para poder iluminarse y caminar. Sin embargo, algo parece andar mal porque las furias perciben una oscuridad extraña en el agua, así que le ordenan a Senua que salga lo más rápido que pueda de allí antes de que sea atrapada por lo que sea que acecha en el sitio. Ella pronto regresa a tierra, pero no consigue ver nada en el agua, así que insistió en avanzar, ignorando cómo las furias insistían en que se retirara. A lo lejos, Senua ve una silueta con una luz que le indica el camino, por lo que ella sigue a dicho individuo, pero la luz desaparece a medio camino, dejándola en un área oscura, y más oscuridad se cierne sobre ella en cuanto debe apagar el fuego para avanzar, entrando a las aguas en donde algo extraño le esperaba. Para este punto, las furias pensaban que los Huldufolk estaban jugando con Senua, cosa que ella considera que más bien se trata de pruebas que le ponen, por lo que trata de no temer, aun cuando los Huldufolk parecen mostrar desprecio por su persona al intimidarla para que retroceda en su búsqueda. De repente es transportada a un hermoso lugar en donde se puede apreciar el cielo, algo ilógico cuando segundos atrás estaba en las profundidades de una cueva. Al explorar ese lugar, otra vez se encuentra con la silueta extraña. Ambas se prestan ayuda para avanzar. Debido a su perseverancia, obtiene la guía de los Huldufolk, que la llevan por unos pasajes iluminados muy tenuemente, hasta que en el camino se encuentra a unas extrañas criaturas que la atacan y ella prontamente tiene que defenderse y escapar de ese sitio para mantenerse a salvo. Ella huye de ahí, pero pronto es encontrada nuevamente por esas criaturas que la atacan. Las furias están enojadas porque creen que los Huldufolk en realidad son malos y la atrajeron a ese sitio nada más para que ella muriera sola. Continúa su camino hasta llegar a un sitio en donde se ve obligada a entregar su espada como una especie de sacrificio, dejándola indefensa a las criaturas que acechan en la oscuridad. Sin su espada no puede considerarse a sí misma una guerrera y no puede asegurar que defenderá a los demás si ni siquiera se puede defender a sí misma. Desarmada, continúa su camino en esa oscura cueva mientras escucha cómo los terroríficos monstruos la están olfateando y por lo visto también buscando. Debe moverse con cautela para no ser encontrada y seguir la luz que encuentra. Por fin, después de mucho recorrido, se encuentra, aunque no directamente, con los Huldufolk, quienes por fin aceptan que Senua está preparada. Ellos deciden contar la verdad a ella, como un día el odio de un ser Askia provocó que las plantaciones se marchitaran y la gente comenzara a morir en esa tierra inhóspita en donde los dioses no llegaban. Los humanos están desamparados, quienes empezaron a atacarse entre sí, predominando entre todos el más fuerte. A pesar de eso, había una mujer que con su nena en brazos se encargaba de mantenerse en vida para evitar que su niña sufriera. La mujer, en completo desespero, llevó a su bebé hasta una cueva en donde supuestamente se ocultaban los Huldufolk, con la esperanza de que ellos lo criaran y le dieran una buena vida, porque la mujer no tenía nada que ofrecerle aparte de odio e ira al no poseer comida o alguna forma de poder mantenerla. Esta mujer hace un intercambio con Askia, obteniendo un gran poder a cambio de su vida. Por otro lado, las criaturas empiezan a correr a Senua, quien afortunadamente consigue otra vez su espada para defenderse. Al hacerlo, escapa del lugar hasta llegar a otra zona, en donde encuentra lo que es el cuerpo del bebé de Iltauga, quien inocentemente había dejado a su niño ahí con la esperanza de que tuviera una mejor vida. Descubre que el verdadero nombre de Iltauga es Ingun, saliendo de la cueva junto con Fargrimr, que por lo visto la estaba esperando. Senua entiende que en realidad Iltauga está sufriendo. La única forma de pararla es apaciguar su ira y dolor, entonces tendrá que hacer un ritual
ritual en el que pueda estar cara a cara con ella. Con ayuda de Fargrimr logra dicho ritual para ser transportada a Hel, en donde ella está atrapada debido a su ira incontrolable. Entonces decide salvarla al romper sus cadenas para enfrentarse con ella directamente y hacerle entrega del cadáver de su bebé. Senua entiende que Iltauga solo estaba enojada porque falló en proteger lo que más amaba. Al entregárselo por fin puede estar en paz y descansar, liberándose de su propio infierno. Después de eso, Senua regresa al mundo de los humanos. Thorgestr, al presenciar que pudieron vencer a la gigante, está decidido en regresar con su padre ahora que sabe que podrán luchar contra ellos. Senua le exige que no deben haber más sacrificios ni muertes injustificadas. Thorgestr, aunque vacila un poco, promete que cumplirá con su palabra, pero deben visitar al Godi, padre de Thorgestr, para informarle de lo sucedido ese día. Fargrimr los acompañará para también servir de testigo de lo que pasó. A la mañana siguiente el trío emprende camino, pero primero deben hacer una parada en Baror-Vik para buscar provisiones y un refugio temporal. Mientras caminan son emboscados por un grupo liderado por una guerrera llamada Astrior, que reconocía a Fargrimr y a Thorgestr, este último por ser un Björk. Fargrimr busca razonar con ella al explicarle que están pasando por ese territorio debido a que quieren visitar al Godi, ya que cuentan con la manera de poder acabar con los gigantes gracias a Senua. Astrior al principio tiene muchas dudas, pero quiere que Senua se lo pruebe al derrotar al gigante que navega por sus playas y hunde sus barcos, aislándolos del mar. Senua accede a regañadientes ya que ella quería llegar con el Godi cuanto antes. Astrior entonces la lleva al lugar en donde se encuentra el gigante marino, Shabarrisi. En cuanto llegan a ese sitio, Astrior le explica que él es el causante de que se estén quedando sin alimento. Por ende, mucha gente muere por inanición. Él crea tormentas que les impiden navegar y pronto el invierno se acerca, por lo que las tormentas no harán más que empeorar. Explorando por su cuenta se da cuenta de quién es en realidad el gigante que perturba a la tribu de Astrior, tratándose de Saegaer, quien antes fue un conocido de Astrior, que traicionó al padre de Astrior, algo que lo llevó a la muerte, y a ella. De repente son atacados por los Draugr, así que ella debe ayudar a defender. Astrior y Senua se complementan para defenderse mutuamente de los ataques mientras la aldea es quemada y destruida a mano de los Draugr. Thorgestr también ayuda, pero al final la masacre los supera. Senua se siente culpable de lo sucedido porque cree que ella llevó la muerte a ese asentamiento, pero Astrior le hace ver que confía en ella y en el bien que le hace su presencia. El grupo al día siguiente se dispone a vencer al gigante, pero para ello deben atraerlo a la luz, y es por eso que deben hacer un ritual que atraiga al gigante al sol. De esta manera cada uno hace su parte para seguir. Consiguen sacar al gigante de la cueva en donde se esconde. Él mismo persigue a Senua exigiendo su ayuda, por ende es transportada al Hel de este gigante, Shabarrisi, quien demuestra profundo arrepentimiento por lo que hizo al traicionar a un buen hombre como el padre de Astrior. Senua consigue encontrarlo, darle la calma que necesita para que pueda descansar en paz y no dañe a otros más. Al hacerlo, Senua se debilita. Con cada muerte se vuelve más frágil, pero al mismo tiempo su determinación se fortalece. Les queda aún un gigante, el que acecha a los Björk. Por eso, el grupo viaja por un bosque para llegar a Borgarbirki, un bosque que los divide porque ataca sus debilidades y su mente, pero Senua consigue ayudarlos para salir rápidamente de ese sitio. Al llegar a Borgarbirki, son recibidos por el Godi de Borgarbirki, el padre de Thorgestr, al cual intentan convencer de que es posible matar a los gigantes, pero obviamente el señor no está de acuerdo con eso, creyendo que los sacrificios son la única solución. Debido a que los sacrificios fueron liberados por Fargrimr y Astrior, Senua es ofrecida como sacrificio, y Thorgestr no hace nada para evitarlo. Senua consigue liberarse, pero pronto es atrapada por el Godi, aunque en esta ocasión Thorgestr defiende a Senua, que estaba a punto de ser ofrecida por el tirano, el gigante de Borgarbirki. El Godi acaba con la vida de Thorgestr con la excusa de ofrecerlo al gigante, revelándose que el verdadero gigante era él. Para detener los sacrificios debe acabar con los gigantes. Por eso se inicia un combate largo en el que ella resulta vencedora, pero no acaba con la vida del gigante. Ella elige otro camino, elige redimir todos los pecados que convirtieron a la gente en monstruos. Ella decide no ser como ellos para poder salvar a otros.